Bueno, profe, gracias. Ya. Entonces, en la primera infancia eh, vamos a tener ciertos cambios en la conducta, ya lo fisiológico y lo anatómico se va desarrollando de manera progresiva, no se detiene, por lo tanto ya vamos a tener ciertas características sexuales, ya sea en el niño o en la niña, pero también en esta parte, a través de los vínculos afectivos, eh, se van generando sentimientos que van creando nuestra personalidad y también nuestra conducta. Si bien en esta etapa todavía los niños no tratan de imitar lo que es el rol masculino o femenino, sí empieza a darse cuenta que el relacionarse con otro implica que uno pueda tener personas que sean más cercanas que otras porque van a reaccionar frente a esta interacción con sentimientos y emociones. Es importante que en esta etapa nosotros podamos enseñarle a los niños a que puedan ellos reconocer lo que sienten y puedan expresarlo, porque en la medida que aprendan a expresar estas emociones al relacionarse con otra persona, va a ser una base mucho más sólida que tengan cuando se empiecen a vincular en las etapas posteriores. Ya vimos que uno después de adulto va desarrollando distintos tipos de apego y vimos que algunos no reconocen sus sentimientos y tienen dificultades pues para interactuar con otras personas debido a esto. Es por eso que en esta etapa del ser humano, al generar ciertas emociones con algunas personas, es importante que también los niños aprendan a reconocer lo que sienten y puedan expresar qué es lo que les está pasando. Como dice más abajo, hay estudios que demuestran que déficit en la vinculación afectiva en esta etapa va a tener consecuencia en la sexualidad más adelante. Así que es importante que nosotros como profesionales, si bien no vamos a atender a algún niño, es importante que nosotros tengamos esa consideración cuando realicemos educación. ¿En qué momento podemos hacer educación? Cuando estemos atendiendo a una mamá. Podemos hacer educación en los colegios y en el caso cuando se hacen educación sexual en los establecimientos educacionales, a veces no se realiza con los niños, sino que se realiza con los padres. Así que es importante que ustedes tengan conocimiento de cómo nosotros podemos realizar educación en sexualidad desde los inicios de la infancia. Luego de los 2 a los 6 años, eh, hay ya cambios motores e intelectuales porque el niño se va desarrollando según el estímulo que le otorguen los cuidadores. Eh, y esto es muy importante porque también van a ir eh, desarrollando todo que es la parte más cognitiva o intelectual en el plano del desarrollo sexual. ¿Por qué? Porque en esta etapa comienzan las actividades autoexploratorias y autoestimulatorias, sin tener noción claramente de eh, qué es lo que están haciendo, si están los niños teniendo claridad que frente a un estímulo ellos tienen una reacción. Hay muchos padres que se asustan con eso porque cuando le sacan el pañal, por ejemplo, los niños se tocan o a veces cuando ya están más cerca de entrar al colegio, ven que los niños se pasan tocando los genitales y las mamás tienden a retarlo. Pero estas son actividades que es bueno explicárselas a los niños. eh, es bueno que ellos en esta etapa aprendan a identificar las distintas de su cuerpo. Nosotros podemos contribuir en la prevención del abuso sexual, eh, enseñándole a los niños que hay partes que son privadas, hay partes que no se las pueden tocar otras personas,
Sin embargo, no hay nunca que retarlos o llamarles la atención, porque cuando se juzga o se corrige esta conducta, después los niños quedan con la sensación de que todas estas emociones que se generan con la autoexploración son algo malo, algo que no deberían hacer y tienden eh, a darle una connotación patológica. En esta etapa los niños ya empiezan a tener conductas de identificación o imitación hacia los roles que ellos ven en su entorno. En esta etapa generalmente los niños tratan de imitar o a la persona más cercana o a alguien que les llama la atención, pero ya ellos tienen una identificación hacia una conducta u otra. Eso no quiere decir que sea la conducta definitiva. Nosotros podemos ver en esta etapa que hay niños que se ponen los tacones o hay niños que como ven que la mamá usa toallas higiénicas, ellos también andan, no sé, pues las sacan y se las pegan en la ropa. Eso no quiere decir que vaya a ser la orientación sexual o que vaya a ser su identidad de género. Y hay que tener harta precaución con eso porque hay una línea bien delgada cuando los padres empiezan a cuestionarse si son niños quizás trans o, o es un proceso normal. También tenemos que tener en cuenta que socialmente hay movimientos que tienen mucha influencia sobre la manera de criar en los padres. Y desde el rol de ustedes como matrona, tienen que ir hacia los estudios científicos antes de juzgar a una mamá o cuestionarla sobre lo que está haciendo o categóricamente estar en contra de lo que ella puede opinar. Sí, nosotros podemos orientarla y decirles que en esta etapa ellos van a tender a imitar algún modelo que les llame la atención. Sin embargo, esto no se relaciona necesariamente con lo que nosotros vamos a conocer más adelante, que es la identidad de género, la orientación sexual. ¿Ya? Eh, es por eso que en esta parte la conducta sexual no tiene que ver con lo erótico y lo afectivo, es solamente un modelaje que se llama. Los niños en esta parte, si ustedes se fijan, cuando se lavan los dientes o aprenden a lavarse los dientes, es porque la mamá le enseña y le muestra cómo lo tiene que hacer. Entonces él imita esa conducta. Cuando los niños aprenden de esa manera, se llama que es un aprendizaje por modelaje, que es básicamente en lo que consiste la conducta sexual en esta etapa. Entre los 7 y los 10 años, los niños al relacionarse con pares en el colegio, al no estar con un cuidador todo el rato, les da una autonomía y comienzan a poder decidir por sí solos. Por lo tanto, ellos también dentro de lo que es la sexualidad comienzan a sentir una identidad. En esta etapa, los niños ya van a sentir eh, si con el rol que se identificaban en la etapa previa está acorde a su cuerpo, está acorde a lo que ellos piensan y está acorde también a sus gustos. Y es por eso que generalmente ellos reafirman lo que desarrollaron en la etapa anterior en la conducta de los adultos. Y es aquí, por ejemplo, donde los niños a veces tienden a querer tener un rol similar al que tiene el padre o el abuelo y las niñas al de la madre. Eh, en esta etapa, si bien también hay acciones autoexploratorias, ellos ya tienen conciencia de lo que están haciendo y qué es lo que están estimulando,
Sin embargo, en esta etapa ya son capaces de relacionar lo que son las sensaciones físicas con emociones. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar desde la etapa previa y ponerle en esta etapa de qué es lo que pasa cuando hay un contacto cercano con otros, porque en esta etapa ya pueden ellos experimentar la excitación sexual y no desde lo que ellos quieran eh, por atracción innata, porque ellos tengan una necesidad sexual, sino simplemente porque hay algo anatómico que se está estimulando o que lo puede estimular otra persona que va a hacer que su cuerpo reaccione de una manera distinta a lo que realizan habitualmente en la vida cotidiana. Es por eso que en esta etapa es muy importante que los niños no normalicen que el hecho de que otra persona lo toque esté bien, eh, y es por eso que muchas veces cuando hay casos de abuso por largo tiempo, eh, los niños a veces no dicen, no lo cuentan, y no porque crean que es algo malo, sino que porque en realidad ellos no tienen la noción de que es algo que no debiera pasar. Eh, Cuando los niños empiezan, como les decía yo, en esta etapa también tienen actitudes autoexploratorias, sin embargo ellos ya lo están asociando eh, a a emociones y a una respuesta en cuanto a la cercanía con otras personas, eh, o hay una intencionalidad en esto, es importante que esta sea una instancia de una educación sexual con los niños, sobre todo de los padres a los niños o del profesional de salud a los padres para que ellos puedan tener una instancia de conversación. Sin embargo, como les decía, eh, cuando los padres juzgan, castigan o reprueban estas actitudes, eh, los niños quedan con una sensación de que toda respuesta sexual, toda sensación producida es algo malo, es algo que no se puede hablar, es algo que no puede comunicar, es algo que él quizás no debiera hacer y empieza a luchar con el placer que le puede dar con el castigo de la mamá. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, profe. Bien. Ya. Bueno, en la adolescencia terminamos terminamos con la etapa infantil. Por lo tanto, todo el desarrollo que se tenía que dar propiamente como niños ya la tenemos cubierta, y esto es en relación a lo que tenían que aprender desde lo cognitivo, lo psicológico, lo social y también el desarrollo inicial corporal. Sin embargo, se inicia una etapa de muchos cambios donde el cuerpo pasa de ser infantil a ser el prototipo del que será adulto, y esto se debe al desarrollo de eh, al desarrollo y la actividad del sistema endocrino. Estos cambios físicos van a provocar eh, cuestionamientos, conflictos, tanto en lo social como en lo sexual. Acá se incrementa eh, la identidad en relación a lo sexual, donde empiezan ya a gustarle las personas por lo que son, por cómo se ven, y eso hace que en esta etapa comience la orientación sexual, también reforzando la identidad de género. En esta etapa es cuando principalmente comienzan a manifestarse los cuestionamientos en, en las personas que no reconocen su sexo biológico con el rol que tienen que desempeñar en la sociedad.
porque hasta la etapa previa, recuerden que su cuerpo es de niño, es muy similar, salvo los genitales, el cuerpo es muy similar el del hombre con el de la mujer. Pero en esta etapa ya se empiezan a diferenciar en los vellos, en el crecimiento de las glándulas mamarias en la mujer, en el olor de la sudoración. Entonces, la adolescencia hace que tanto lo corporal como lo psicológico vaya reforzando lo que ellos son, lo que quieren, con lo que se identifican y lo que les gusta. Eh, en las etapas previas veíamos que el niño veía el rol con el que se identificaban en relación al adulto. Sin embargo, en esta etapa, en la adolescencia, se empiezan a identificar y empiezan a compararse entre sus pares. Nosotros vimos que dentro de lo que es la sexualidad, la autoestima es muy importante y empieza a aparecer los primeros problemas relacionados con lo que es la autoestima en esta etapa, porque como van teniendo cambios físicos, hay veces en que no se identifican con un niño, tampoco se identifican con adultos, hay mucha diferencia entre sus pares, tanto hombres como mujeres, y es por eso que si nosotros a los niños les mostramos que las figuras que hay en las redes sociales, en la televisión, en el cine, son los modelos que deben seguir y no les mostramos que hay una amplia variedad donde todos somos distintos, esta necesidad de encajar o de ser igual a otro va a comenzar con inseguridades y va a ir generando problemas de autoestima. ¿Cómo se puede ver esto en la sociedad? Es que en esta etapa los adolescentes empiezan a tener ciertas tendencias que pueden estar de moda. No sé, a los que les gusta más el anime podrán tener un estilo, un canon ideal donde quieran tratar de verse lo más parecido a lo que ese grupo le brinda o le muestra que tiene que ser un ideal. En la etapa adulta, si bien ya no seguimos con los cambios físicos, porque llegamos a un cuerpo donde alcanza la madurez, esta es una etapa de una gran cantidad de cambios psicológicos. Y está influido principalmente porque en la edad adulta es cuando las personas empiezan a tomar decisiones que van a marcar su vida. Entre las decisiones está, por ejemplo, ustedes, qué es lo que quieren estudiar, en qué quieren trabajar. Algunos empiezan relaciones afectivas donde se proyectan y ya las ven más duraderas. Algunos empiezan a tener hijos y formar familia. Y todas estas decisiones que se toman eh, y estos estilos de vida que se adquieren empiezan a marcar, eh, su sexualidad y también les permite saber en qué rango se pueden mover, qué es lo que pueden experimentar, qué es lo que pueden conocer, pero teniendo claridad que ellos necesitan identificarse y proyectarse en todos estos ámbitos en los que tienen que tomar decisiones. Eh, es por esto que si bien ya llegamos a una etapa donde alcanzamos una madurez en varios aspectos, como por ejemplo lo corporal, definir su orientación sexual, también es como un rayado de cancha inicial para saber entre qué ámbitos se van a mover, qué es lo que van a profundizar dentro de lo que ustedes conocen, lo que les gusta, cuáles son los límites para experimentar.
Y esto va provocando en el plano psicológico una serie de cambios que en general tienden a reforzar lo que inicialmente eh, se podrían haber cuestionado. Es común que ustedes vean en distintas eh, tendencias, orientaciones psicológicas, eh, que las creencias que nosotros traemos desde la familia, desde nuestro hogar, desde la infancia, van a ir marcando un poco cómo nosotros actuamos. Cuando nosotros tenemos creencias muy arraigadas, también van a ir marcando la sexualidad. Y es por esto que cuando nosotros tenemos creencias muy arraigadas, ya sea producto de la religión, de lo que nos enseñaron en la casa, que es lo correcto, de lo que aprendimos entre nuestros pares, de lo que vemos en las redes sociales, esto también, en la medida que nosotros nos arraiguemos mucho más a estas creencias, va a ser más difícil que nuestra conducta tienda a experimentar o a buscar, a explorar otras áreas que no conoce. Y en nuestro rol como matrona, cuando nosotros logramos identificar que hay algún problema, que hay alguna dificultad en el desarrollo sexual o en la vida sexual de algún usuario o usuario, es importante que nosotros vayamos un poco a estas creencias y quizás puede que no tenga ningún problema físico la persona, ningún problema fisiológico, pero sí hayan ciertas creencias que lo están atando y lo están impidiendo tener una sexualidad placentera. Como les decía, en esta etapa los gustos en relación a la sexualidad hay más libertad para explorar. Sin embargo, en esta etapa también hay un cierto temor o fantasma que es el que hay conciencia que en este explorar podemos tener alguna infección de transmisión sexual o un embarazo, por ejemplo. Por lo tanto, en la edad adulta recién tenemos la conciencia de que la sexualidad tiene consecuencias, a diferencia de la adolescencia. En la adolescencia se vive, se está explorando, pero sin explorar de manera consciente. En esta etapa, sí. Se espera que en la etapa de la adultez tengamos claridad sobre nuestra orientación sexual, sobre cuáles son los proyectos que nosotros tenemos en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que dejar un espacio abierto de que si tenemos creencias muy arraigadas, puede que no haya pasado por etapas exploratorias y por lo tanto puede llegar esta instancia después y tenemos que siempre ver la posibilidad de que hayan áreas que nuestro usuario todavía no conoce. Una de las etapas que hoy día se habla mucho más, eh, es la etapa del adulto mayor. Hasta no hace muchos años, ni siquiera se hablaba mucho de que los adultos sexuales podían, o sea, los adultos mayores podían tener una vida sexual. Por lo tanto, tampoco habían estudios, tampoco habían eh, una entrega de posibilidades a estas personas para que pudieran tener un mejor, una mejor calidad de vida sexual. Sin embargo, hoy día, al hablar mucho más del tema, al conocer qué es lo que le pasa a los adultos mayores, eh, se ha podido conocer que es una etapa
donde la persona puede disfrutar mucho más libremente de la sexualidad. Eh, Sin embargo, esta etapa va a estar marcada de cómo ellos vivieron en sus etapas anteriores la sexualidad. Probablemente si tenemos un adolescente que ha sido juzgado mucho por sus padres, ha tenido muchas prohibiciones, luego como adulto tampoco se ha atrevido a explorar, lo más probable es que como adulto mayor ellos sientan que el área sexual no es algo relevante, no es algo que ellos quieran eh, seguir viviendo y se limitan a funciones básicas y si existe alguna dificultad, por ejemplo, para tener una relación coital, probablemente ni siquiera lo consulte porque tengan en su idea que es algo que ellos ya no tienen que practicar. Sin embargo, se ha podido ver que esto no es así y que mientras más haya vivido y disfrutado su sexualidad en las etapas previas, tienen mayor conciencia de que pueden seguir disfrutando de otra manera en las siguientes etapas de la vida. Eh, Muchas veces, producto de nuestro entorno y de nuestra cultura, nosotros pensamos que el adulto mayor eh, ya casi tiene que esperar a morir. Sin embargo, ellos todavía pueden tener sentimientos, ellos todavía se pueden volver a enamorar, tienen necesidades de tipo sexual y está bien que ellos hablen de esto, está bien que lo digan, está bien también que algunas personas que vivieron muy reprimidas sientan que en esta etapa pueden decir más libremente que a lo mejor su orientación sexual no es la que ellos vivieron en etapas anteriores. Es por eso que hoy día nosotros también tenemos mayor cantidad de reportes en relación a cuáles son las dificultades. eh, Como les dejé yo en la etapa previa, nosotros tenemos ciertas alteraciones de la respuesta sexual, donde pueden ser biológica, psicológica, de conducta, y entre eso podemos tener algunas enfermedades o la edad. Sin embargo, antes no se hacía nada al respecto. Hoy en día nosotros tratamos de que si una persona, por ejemplo, una mujer que ya le cuesta lubricarse, nosotros tengamos la posibilidad y los conocimientos para entregarle alternativas a esta mujer para que pueda seguir viviendo de una manera sana y placentera su vida sexual. En algunos casos, cuando tenemos adultos mayores que tienen enfermedades como degenerativa o de tipo mental, si bien es cierto, eh, pueden verse afectados desde lo físico, eso no significa que ellos dejen de tener un interés sexual, que ellos dejen de necesitar el afecto o el cariño. Habitualmente se relaciona mucho la actividad sexual con lo netamente coital, sin embargo, la sexualidad se puede vivir de otras maneras. Es por eso que más adelante nosotros vamos a ver qué es el erotismo, em, porque la sexualidad va mucho más allá de lo que es una penetración y es por eso que yo quise mostrarles el video que vimos al inicio, porque una relación sexual no necesariamente va a ser la penetración. Como personas, a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener la necesidad de relacionarnos con otros, de sentir cosas por los demás y también de dar y recibir afecto. Como para cerrar esta etapa del adulto mayor,
esta etapa se conoce como la edad del erotismo, porque en esta etapa lo que debiera pasar es que al no tener que preocuparse, por ejemplo, por quedar embarazada, al tener conciencia de cómo se tienen que cuidar respecto a su salud, eh, al sentirse menos atados a los cánones establecidos por la cultura, la sexualidad se podría vivir de una manera más libremente, sin preocupaciones, y en esta etapa la sexualidad tiene como único fin el recibir y dar placer. Y por eso que se dice que es la edad del erotismo, donde la sexualidad ya no está asociada a la reproducción humana. Eh, Nosotros atendemos a las mujeres durante todo el ciclo vital y ustedes saben que en esta etapa nosotros tenemos que atender a usuarios que están en la etapa de la menopausia o la posmenopausia. Por lo tanto, nosotros debemos eh, hacerle saber a nuestras usuarias que la sexualidad en esta etapa es algo normal, es algo bueno y que si lo desea debiera causarle placer y en cuanto presente dificultades nosotros también poder ayudarla. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, profe, o sea, se entiende. Bien, profe. Ya. ¿Pudieron revisar el aula? ¿Se refiere por las lecturas, profe? Sí, Sí, yo al menos sí. Las descargué ya y todo. ya. Las lecturas que tenemos para hoy son 5 lecturas, por lo tanto voy a dividir al azar al curso en 5 grupos. Van a tener 40 minutos para leerlo y eh, exponer un breve resumen de esta lectura para que podamos socializarlo con el curso entero. Todas las lecturas están relacionadas a distintos aspectos de las etapas de la sexualidad. Tenemos la sexualidad infantil, sexualidad y adolescencia, tenemos la educación sexual, pero en la etapa del adulto maduro, que es educación en la expresión de la sexualidad humana, tenemos la sexualidad en el adulto mayor y también hay un estudio que habla sobre la sexualidad humana mirada desde el adulto mayor. Una es como el adulto mayor, eh, como el adulto joven mira al adulto mayor y la otra es como el adulto mayor ve la sexualidad. Eh, Voy a dividir al curso. Aquí, voy a leer lo que dicen las compañeras en el chat. Mira, Mayra, tú dices que ojalá lo mostraran en la básica o media. Eh, Nosotros en la universidad tenemos un diplomado de sexualidad para la comunidad escolar. Yo hice un magíster en psicología y dentro de una de las áreas que consideré necesario abordar para hacer uno de los trabajos es sobre la educación sexual desde la infancia. Entonces yo el año antepasado creé un diplomado porque es importante trabajar la sexualidad no desde la matrona en la atención en el box hacia los usuarios, sino que como matronas nosotros también tenemos la posibilidad de abordar la educación sexual desde distintas áreas. Y entre eso está en los colegios. Ustedes seguramente el próximo año, ya cuando les toque TIPE,
van a trabajar con el profesor Patricio en talleres de educación sexual con los colegios. Sin embargo, hasta ahora está focalizada la educación sexual en lo que es la prevención del embarazo adolescente, en la prevención de ITS. Sin embargo, la sexualidad es importante abordarla desde instancias previas, porque es muy necesario que nosotros a través de la educación podamos prevenir o detectar de manera precoz cuando hayan abusos, por ejemplo, o que la sexualidad se pueda conversar en la familia, que no sea un tema tabú, que no sea algo que nos tenga que dar vergüenza, que no sea algo que tengamos que ocultar. Así que, por lo menos como Universidad de Valparaíso, estamos trabajando en eso y yo estoy de acuerdo en que es un tema que no podemos dejarlo pasar y abordarlo quizás cuando ya sea tarde, cuando tengamos problemas de tipo sexual. Así que si ustedes más adelante, cuando estén en quinto año, quieren hacer este diplomado, nosotros lo dejamos abierto para que lo hagan estudiantes que estén en su internado. Bien, vamos a dividir el